Has estado aquí antes, no como recuerdo vago, no como sensación difusa, sino con esa certeza extraña e inexplicable de que este momento, esta conversación, este lugar, esta persona frente a ti, ya ocurrieron, que ya estuviste aquí, que ya sentiste exactamente esto, y que en algún lugar de ti, una parte sabe lo que viene después. Dura solo unos segundos, y luego se va, dejando detrás algo que no es exactamente un recuerdo porque no puedes ubicarlo en ningún momento de tu vida. Algo que se parece más a un eco, a una huella de algo que el tiempo lineal no puede contener. Lo llamamos déjà vu, del francés, ya visto. Y la ciencia lleva décadas intentando explicarlo con una respuesta que todavía no termina de satisfacer. Porque cada vez que la neurología cree haber cerrado la pregunta, algo en la experiencia escapa de la explicación. Algo que las tradiciones espirituales de todo el mundo nombraron desde hace mucho tiempo con palabras que la ciencia todavía no sabe si puede usar. Soy alma sináptica. Y hoy vamos a entrar en ese territorio donde la neurología del hipocampo y la memoria del alma se miran frente a frente, donde la ciencia hace sus mejores preguntas y donde las respuestas que encuentras dependen, en parte, de cuánto estás dispuesto a escuchar. Quédate hasta el final, porque en la tercera parte de este episodio vas a entender por qué el déjà vu no aparece en cualquier momento. Y lo que ese patrón revela sobre ti es más preciso de lo que imaginas. La explicación oficial del déjà vu es esta: un error de procesamiento en el hipocampo. Un momento en que la región cerebral responsable de consolidar la memoria nueva percibe información actual como si ya estuviera archivada. Un cortocircuito temporal entre el procesamiento de la experiencia presente y el sistema de recuperación de experiencias pasadas. Una falla, en esencia. Una anomalía sin mayor significado. Es una explicación funcional. Describe un mecanismo posible. Y para muchos investigadores, ahí termina la conversación. Pero hay algo que esa explicación no responde. Algo que cualquiera que haya tenido un déjà vu intenso reconocerá de inmediato. La calidad de la experiencia no se parece a un error. No se parece a un glitch de software. Se parece a un reconocimiento. Algo que tu sistema nervioso entero experimenta no como confusión, sino como certeza. No como ruido, sino como señal. No como accidente, sino como encuentro con algo que ya conocías. Y cuando el error que describió la neurología estándar produce consistentemente en personas de culturas completamente distintas, sin contacto entre sí, la misma experiencia subjetiva de reconocimiento profundo, de familiaridad que trasciende la biografía conocida, la pregunta legítima es: ¿estamos describiendo un error? ¿O estamos describiendo algo que todavía no sabemos cómo nombrar con precisión? Eso es lo que vamos a explorar hoy. El hipocampo y la arquitectura de la memoria, más de lo que aprendimos. El hipocampo es una estructura en forma de caballito de mar, ubicada en el lóbulo temporal medial de cada hemisferio. Es la región central del sistema de memoria declarativa, la memoria de eventos, lugares, personas y experiencias que puedes recordar y narrar conscientemente. Pero el hipocampo no almacena recuerdos como un disco duro almacena archivos. Lo que hace es indexar. Conecta patrones dispersos a través de múltiples regiones corticales y los integra en una experiencia coherente que puedes recuperar. Cuando recuerdas un momento, tu hipocampo no reproduce una grabación. Reconstruye activamente ese momento a partir de fragmentos distribuidos por todo el cerebro, ensamblándolos en tiempo real cada vez que los evocas. Esto tiene una implicación que raramente se menciona. La memoria no es una fotografía del pasado. Es una interpretación del pasado que cambia cada vez que la recuerdas. Cada acto de recordar es también un acto de reescribir.
Tu hipocampo construye el pasado tanto como lo recupera. Y entonces cuando ocurre el déjà vu, cuando tu hipocampo señala reconocimiento en una experiencia que conscientemente no puedes ubicar en tu historia, la pregunta no es solo si hubo un error de procesamiento. La pregunta es también, ¿de qué reserva está extrayendo ese patrón de reconocimiento? ¿Qué está indexando que tu memoria consciente no puede acceder? La memoria implícita y el saber que no sabe que sabe. Existe una distinción fundamental en la neurociencia de la memoria que cambia completamente la forma de entender el déjà vu. La memoria explícita, también llamada declarativa, es la que puedes narrar, la que tiene forma de historia, la que empieza en el nacimiento y avanza hacia adelante. Es la memoria que piensas cuando piensas en memoria. Pero existe otro sistema completamente diferente. La memoria implícita o procedimental. Es la memoria que no puedes narrar porque no tiene forma de palabras. Vive en el cuerpo, en los patrones de respuesta, en las habilidades que ejecutas sin pensar, en las reacciones emocionales que ocurren antes de que el pensamiento consciente haya intervenido. Tu cerebro sabe montar en bicicleta aunque no puedas describir exactamente cómo lo hace. Tu sistema nervioso reconoce el peligro antes de que tu mente consciente lo haya procesado. Eso es memoria implícita. Y aquí está lo que la investigación reciente ha documentado y que redefine la conversación sobre el déjà vu. La memoria implícita puede activar reconocimiento sin producir recuerdo consciente. Tu sistema nervioso puede responder como si ya conociera algo sin que ninguna parte de tu mente consciente pueda ubicar cuándo o dónde lo conoció. Esto explica parcialmente el déjà vu ordinario. Pero también abre una pregunta más profunda. Porque si la memoria implícita puede contener información que el hipocampo no logró indexar en la memoria explícita, ¿cuáles son los límites de esa memoria? ¿Dónde termina la experiencia biográfica y dónde comienza algo que la biología individual no puede contener del todo? La epigenética y la memoria que se hereda. En 2013, un estudio del Instituto de Tecnología de Georgia documentó algo que reconfiguró la comprensión científica de la herencia. Ratones entrenados para asociar un olor específico con una descarga eléctrica desarrollaron, como era de esperarse, una respuesta de miedo ante ese olor. Lo inesperado fue lo que ocurrió después. Sus crías y las crías de sus crías nacieron con esa misma sensibilidad al olor, sin haber sido expuestas nunca al entrenamiento original, sin haber tenido ninguna experiencia directa con ese estímulo. El miedo aprendido había sido transmitido a través de modificaciones epigenéticas, cambios en la expresión del ADN, no en la secuencia del ADN mismo, que alteraron la arquitectura del sistema nervioso de generaciones que nunca vivieron la experiencia original. La memoria del trauma, del aprendizaje, de la experiencia intensa, puede dejar marcas en el genoma que se transmiten. Esto tiene implicaciones que la ciencia todavía está explorando con cautela. Porque si la experiencia de tus ancestros puede modificar la arquitectura de tu sistema nervioso, entonces parte de lo que sientes como tuyo, parte de tus respuestas, tus sensibilidades, tus reconocimientos inexplicables, puede provenir de vidas que no viviste conscientemente, pero que de alguna forma llevas contigo. ¿Es esto lo que las tradiciones espirituales llamaron memoria del alma? La ciencia no puede responder eso, pero puede decir esto: los límites de lo que un individuo puede recordar son más porosos de lo que la psicología clásica asumía. La experiencia no comienza en el nacimiento. Algo de lo que eres llegó antes. Los patrones del déjà vu. ¿Cuándo aparece y qué revela? Aquí está algo que raramente se menciona en las explicaciones convencionales del déjà vu y que cambia completamente su significado.
El déjà vu no aparece de forma aleatoria. Hay patrones documentados sobre cuándo ocurre con mayor frecuencia. Ocurre más en estados de fatiga intensa, donde el filtro del pensamiento analítico se debilita y las capas más profundas del procesamiento cerebral se vuelven más permeables. Ocurre más en momentos de transición emocional significativa, en los umbrales que explorábamos en episodios anteriores. Ocurre con mayor frecuencia en personas con alta actividad onírica, en personas que meditan regularmente y en personas que atraviesan procesos de transformación interior profunda. En otras palabras, el déjà vu no aparece cuando estás en piloto automático. Aparece cuando las barreras entre el procesamiento consciente y los estratos más profundos de tu sistema nervioso se adelgazan, cuando eres más permeable. Cuando algo que normalmente permanece en las capas implícitas logra, por un instante, atravesar hacia la conciencia. Y lo que atraviesa se siente como reconocimiento, no como recuerdo narrativo, como algo más antiguo que eso. Como la sensación de que una parte de ti estuvo aquí antes de que la parte que cuenta la historia de tu vida hubiera comenzado a existir. Las tradiciones budistas describieron esto como el reconocimiento del karma, la forma en que patrones de experiencia trascienden la vida individual y continúan hasta encontrar resolución. Las tradiciones hindúes lo llamaron samskara, las impresiones del alma acumuladas a través de existencias. Los neoplatónicos griegos hablaron de la anamnesis, el recuerdo de lo que el alma conoció antes de encarnar. Todos señalando la misma experiencia. Todos usando el lenguaje que tenían disponible para describir algo que la neurociencia apenas está empezando a tener las herramientas para investigar. Lo que la ciencia no puede responder. Todavía, hay honestidad intelectual en reconocer los límites de lo que sabemos. La neurociencia puede describir los mecanismos del hipocampo. Puede documentar la memoria implícita y su capacidad de producir reconocimientos sin recuerdo consciente. Puede rastrear cómo la epigenética transmite patrones de experiencia a través de generaciones. Puede mapear los estados cerebrales en que el déjà vu ocurre con mayor frecuencia. Lo que no puede responder todavía es si la conciencia es exclusivamente un producto del cerebro individual, o si existe algo en la experiencia humana que trasciende los límites de la biología de una sola vida. La pregunta de si hay continuidad de la conciencia más allá de la muerte biológica no es una pregunta que la neurociencia pueda responder con sus herramientas actuales. No porque la respuesta sea necesariamente no, sino porque las herramientas que tenemos fueron diseñadas para medir lo que ocurre dentro de un cerebro vivo, no para explorar lo que pueda ocurrir más allá de él. Y en esa brecha, en ese espacio donde la ciencia termina y la pregunta sigue abierta, es exactamente donde la experiencia del déjà vu vive. Donde algo en ti reconoce más de lo que puedes explicar. Donde la sensación de haber estado aquí antes no desaparece aunque no puedas demostrarla. Tal vez es un error del hipocampo. Tal vez es memoria epigenética de tus ancestros emergiendo a la superficie. Tal vez es algo que ninguno de esos marcos puede contener completamente. La pregunta honesta no es cuál de estas respuestas es la correcta. La pregunta honesta es si estás dispuesto a sostener la incertidumbre con la misma seriedad con que sostienes las certezas. Ahora lo entiendes. Ahora lo ves. Ese momento donde el tiempo se dobla sobre sí mismo y algo en ti reconoce lo que no debería poder reconocer, no es un defecto de tu cerebro, es una ventana. Un instante donde algo que normalmente permanece oculto en las capas más profundas de tu sistema nervioso logra, por un segundo, hacerse visible. Tu hipocampo indexa más de lo que puedes narrar. Tu memoria implícita guarda patrones que tu historia biográfica no puede contener. Tu arquitectura neurológica lleva huellas de experiencias que te precedieron.
Y en los momentos en que el filtro del pensamiento analítico se adelgaza, algo de todo eso atraviesa. Y se siente como reconocimiento, porque quizás lo es. No necesitas resolver la pregunta de si el déjà vu es un error cerebral o una memoria del alma. Puedes sostener ambas posibilidades con honestidad intelectual y con apertura espiritual al mismo tiempo. Puedes dejar que la ciencia haga sus preguntas mientras también escuchas lo que tu experiencia interior te dice sobre ese momento de reconocimiento inexplicable. Y aunque tu mente racional busque una respuesta definitiva, algo en ti, en ese lugar donde la neurona y el alma se tocan, ya sabe que la pregunta misma es más valiosa que cualquier respuesta prematura. En el próximo episodio vamos a explorar algo que muchos sienten como una carga y que la neurociencia está redefiniendo como una capacidad extraordinaria. Esa sensibilidad que hace que sientas lo que otros sienten antes de que te lo digan. Que te agotes en ciertos ambientes sin razón aparente. Que absorba el estado emocional de una habitación entera en el momento en que cruzas la puerta. Hay una explicación neurológica precisa para eso. Y también hay algo que hacer con ella. Si alguna vez tuviste un déjà vu que se sintió demasiado preciso para ser un error, escríbelo en los comentarios. Mi alma recuerda. Quiero saber cuántos de ustedes han sentido ese reconocimiento que el tiempo lineal no puede explicar. Suscríbete a Alma Sináptica para no perderte el próximo episodio. Lo que vamos a explorar la próxima semana te dará un lenguaje completamente nuevo para entender algo que quizás llevas toda la vida sintiendo sin saber exactamente qué es. Recuerda, tu alma sabe, tu cerebro recuerda. Solo necesitas escuchar.